Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la naturaleza de nuestra propia mente, guiados por el Tratado de la Naturaleza Humana y el pensamiento empírico de David Hume. Y prepárate porque es un viaje bastante vertiginoso, digamos. Totalmente. A ver, pensemos en el acto de soltar una taza de café hirviendo en el aire. Hay una certeza instintiva, o sea, casi absoluta, de que la taza va a caer. Obvio, va a chocar contra el piso y va a manchar todo. Es lo que esperamos todos. Tal cual. Pero si aplicamos una lupa súper rigurosa a la física, a la lógica, a la razón matemática que rige ese evento, resulta que no hay absolutamente ninguna prueba real. Ninguna. O sea, ninguna garantía inquebrantable de que esa taza realmente vaya a caer. Y ese es, digamos, el nivel de demolición que propone este análisis. Y hay que ubicarse en el contexto, ¿no? Claro, plena época de la Ilustración. Exactamente. Donde la ciencia de Isaac Newton estaba, explicando el universo material con un nivel de precisión matemático sin precedentes. Y de repente aparece esta idea de aplicar ese mismo método experimental. La observación cruda y directa, digamos. Sí, pero aplicada a la naturaleza humana. El objetivo acá era barrer con toda la metafísica, con las supersticiones que no se podían comprobar empíricamente. Y el resultado es vértigo puro, porque cuestiona la base misma de la ciencia empírica. Sí. Cuestiona la existencia de un mundo físico constante y esto es lo más loco, la idea de que somos la misma persona que fuimos ayer. Es fascinante, porque, a ver, para encontrar los límites reales del entendimiento humano, primero hay que desarmar la maquinaria, ¿no? Ver de qué están hechos nuestros pensamientos. Exacto. ¿Cuáles son los ladrillos, los materiales de construcción de la mente? Y la propuesta empírica acá es súper tajante. Todo lo que nos pasa por la cabeza se divide en dos únicas categorías. Separadas exclusivamente por la fuerza o, digamos, la vivacidad con la que se sienten. Claro. Por un lado tenés las impresiones, que son sensaciones y emociones en estado puro, en el instante exacto en que ocurren. El dolor punzante si te quemas con ese café que decías antes. O un ataque de pánico o una carcajada, es lo inmediato. Son violentas, son muy vívidas. Y la segunda categoría son las ideas, que operan como un eco de esas impresiones. O sea, cuando a la noche, no sé, en la tranquilidad de tu casa, recordás esa quemadura con el café. Ahí la mente está manipulando una idea. Es una copia pálida, ¿viste? Como una imagen difuminada de la experiencia original. Sigue estando presente en la mente. La podés analizar, pero ya no tiene esa fuerza arrolladora del momento físico. Tal cual. Es como la diferencia entre estar en un recital en vivo. Uf, sí. Parado al lado del parlante sintiendo cómo te vibra el pecho por el bajo. Esa es la impresión. Versus, al día siguiente, escuchar una grabación de ese mismo recital en el celular. Claro, la grabación es la idea. Deriva de la experiencia original, pero es una versión muchísimo más débil. Exacto. Y si tiramos un poco de este hilo, llegamos a una conclusión bastante radical sobre cómo aprendemos, ¿no? Sí, porque si toda idea es una copia de una impresión, entonces no existe tal cosa como una idea innata. Cero. No venimos de fábrica con conceptos preinstalados. O sea, si alguien nace con ceguera total, es imposible que forme la idea del color rojo, porque le falta el material original, digamos. Le falta la impresión sensorial para poder fotocopiarla, por así decirlo. Y esa mecánica, que parece simple, es en el fondo una herramienta de demolición contra un montón de charlatanería intelectual. Ah, ¿sí? Lo que se conoce como el principio de la copia. Exactamente. Es un filtro implacable para cualquier concepto complejo. Si alguien te tira una palabra muy abstracta en un debate, Y no podés rastrear de qué impresión sensorial directa proviene. entonces ese concepto es aire. Es una ficción total creada por la mente. Es genial. Te obliga a pedir siempre el recibo de compra sensorial de cada argumento. Es una gran metáfora esa, el recibo de compra. Pero a ver, la mente claramente no es un archivo muerto de fotocopias sueltas. Hacemos racionamientos complejos, inventamos historias. Proyectamos a futuro. Claro, y eso pasa porque la imaginación actúa como una especie de fuerza de gravedad que atrae todas estas piezas individuales. Sí, asocia las ideas, por semejanza, por contigüidad en el espacio o en el tiempo, y sobre todo por causa y efecto. Ahora,
Acá hay una división que personalmente me parece el punto de quiebre de toda la filosofía empírica. A ver, La separación tajante entre las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. sí. Es una distinción que marca la frontera literal de lo que podemos afirmar con seguridad absoluta. Claro, porque las relaciones de ideas abarcan cosas como la geometría, el álgebra, la lógica matemática. Que son exactas y demostrables. Y lo más importante, no dependen de que exista nada en el universo físico. O sea que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es verdad independientemente de si hay o no triángulos de madera o de metal en la naturaleza. Tal cual. Negar una relación de ideas te genera una contradicción lógica insalvable. Decir que 2 más 2 es igual a 5. Rompe las reglas del propio sistema, directamente. Pero, y acá viene el golpe bajo a nuestra intuición, las cuestiones de hecho, que son básicamente todas las observaciones de la ciencia, la física empírica, la vida cotidiana. Todo lo que nos rodea. Sí, bueno, todo eso no tiene esa red de seguridad lógica. Si yo afirmo el sol no va a salir mañana, es aterrador empíricamente, pero lógicamente no es una contradicción. No, para nada. La mente puede imaginar perfectamente un escenario donde la Tierra se detiene o el sol de repente se apaga. Claro, no hay una imposibilidad lógica como pasa si intentas imaginar un triángulo de 4 lados. Y eso te demuestra que las cuestiones de hecho son contingentes. Son así hoy, pero podrían ser de otra manera sin que todo el universo lógico colapse. O sea, no hay ninguna prueba deductiva que obligue a la naturaleza a comportarse mañana exactamente igual que hoy. Ninguna. Y el motor de esa falsa seguridad que tenemos sobre el futuro es lo que llamamos causa y efecto. Esa creencia ciega de que un evento produce otro, inevitablemente. Creemos que hay un poder secreto, ¿viste? Un poder en el fuego que produce calor o en el impacto que rompe un vidrio. Claro, volvamos a la taza de café cayendo. Yo veo que abro la mano, eso sería el evento A, y veo que la taza se hace pedazos contra el piso, evento B. Y tu intuición te dice que el evento A causó mágicamente el evento B. Que yo solo veo mi mano abriéndose, veo la taza flotando en el aire, y después escucho el ruido del choque. Exacto. En ningún momento ves, tocas o lees esa famosa causalidad. Veo un evento y después veo el otro. Solo hay una conjunción constante en el tiempo. La conexión necesaria es un fantasma. Es un fantasma. Ese vacío entre los eventos es la clave de todo. Como no hay una impresión sensorial de la causalidad, no es la razón la que te dice que la taza va a caer. Entonces, ¿qué es? Es pura costumbre. Es el hábito. A base de ver el evento A seguido del evento B miles de veces desde que sos chico, tu mente se condiciona. ¡Wow! Funciona exactamente igual que cuando escuchas un disco de música que conoces de memoria. A ver, ¿cómo es eso? ¿Viste que termina un tema, hay 2 segundos de silencio y en tu cabeza ya estás escuchando los primeros acordes del tema siguiente? Antes de que empiece a sonar. Sí, te anticipas. El primer tema no causa el segundo en el plano físico del reproductor de música, pero en tu estructura mental se pegaron por la pura repetición de escucharlos juntos tantas veces. Es un gran ejemplo. Ese hábito genera una anticipación arrolladora, y la solemos confundir con una ley física inevitable. Es tremendo. Y fíjate que este descubrimiento anticipa debates enormes que tiene la neurociencia de hoy, sobre cómo el cerebro es ante todo una máquina de predicción. Claro, porque sobrevivimos gracias a atajos evolutivos. Tal cual, la naturaleza no podía dejar nuestra supervivencia en manos del análisis lógico-deductivo, porque es lentísimo. Imagínate, si tenés que deducir lógicamente todas las variables físicas antes de apartarte de un auto que viene a toda velocidad hacia vos, No sobrevivís. Te pasa por encima. En cambio, el instinto, esa costumbre empírica de asociar velocidad con impacto y dolor, te hace saltar a la vereda casi sin pensar. o sea que la creencia no es una conclusión racional. Para nada. Es simplemente una idea concebida con muchísima intensidad a fuerza de pura repetición. Pero a ver, si empezamos a tirar de este hilo del hábito, el tejido de la realidad se desarma bastante rápido. Se cae a pedazos. Porque si la causalidad es solo un atajo predictivo de nuestra mente para unir estas fotocopias inconexas, ¿qué nos asegura que el mundo material sigue ahí cuando cerramos los ojos? Ah, ahí te metiste en un terreno oscuro. Digo, yo ahora estoy viendo esta mesa frente a mí,
Pero si me doy vuelta, la impresión sensorial visual de la mesa desaparece por completo. Y racionalmente no tenés forma de probar que la mesa siga existiendo a tus espaldas. Es escalofriante. Es que llegamos al fenomenismo en su estado más puro. Estrictamente hablando, el ser humano solo tiene acceso a la pantalla de su propia mente, a ese flujo de percepciones. Nada más. Nada más. No hay forma empírica de saltar esa barrera para comprobar si realmente hay objetos materiales sustentando esas impresiones que tenemos. O sea, cuando te das vuelta, perdés la percepción de la mesa. Cuando volvés a mirar, tenés una percepción nueva. Idéntica a la anterior, sí. Y es la imaginación la que odia esos vacíos, esas interrupciones. Para evitar un caos cognitivo, falsifica una línea continua. Une la percepción de hace 5 segundos con la actual y asume que la mesa tuvo una existencia ininterrumpida. Independiente de quién la mira. Como si la mente tomara fotos aisladas y armara una película súper fluida. Claro, es como un truco de edición. Y si la imaginación edita los objetos del mundo exterior, el paso lógico siguiente es, aplicar ese mismo bisturí hacia nosotros mismos. Acá es donde la filosofía te deja sin piso. Porque solemos pensar en nuestro yo, en nuestra propia identidad, como un bloque de mármol, una entidad central, recontra sólida, que habita adentro de la cabeza, que toma las decisiones. Y que permanece inalterable desde la infancia hasta que sos viejo. Exacto. Pero si miramos hacia adentro buscando la impresión sensorial de ese yo, si buscamos a ese director de orquesta, nunca lo encontramos. Nunca. La introspección profunda no revela ninguna sustancia sólida llamada yo. ¿Y qué revela? Solo revela estados transitorios. Cuando uno mira hacia adentro encuentra, frío o calor, un poco de hambre, ansiedad por algún problema o un recuerdo vago. Percepciones fugaces. Sí, que se reemplazan unas a otras a una velocidad tremenda. La conclusión lógica acá es que el espíritu humano, o esa supuesta alma indivisible, es apenas un haz, una colección de diferentes percepciones. En perpetuo flujo y movimiento. Claro. Es un teatro de sombras donde las emociones y los pensamientos entran y salen del escenario constantemente, pero el escenario en sí mismo no existe. ¡Wow! Esto desarma toda la concepción moderna del individuo. Pero a ver, plantea un problema práctico gigantesco. Sí, me imagino por dónde vas. Si soy solo un río de percepciones inconexas fluyendo sin parar, ¿cómo explico la sensación innegable de ser la misma persona que iba a la escuela hace 20 años? Es la gran pregunta. Tiene que haber algo que sostenga esa identidad personal, porque si no, literalmente, cada mañana despertaríamos siendo otra persona. Bueno, la respuesta empírica es que la identidad personal es otra obra maestra de la asociación de ideas, específicamente facilitada por la memoria. Ah, la memoria nos hace la trampa. Claro, la memoria almacena las percepciones pasadas y la imaginación las enlaza a través de relaciones causales y de semejanza. Las analogías que usa el texto para explicar este engaño estructural son muy visuales. A ver. Pensemos en un río. El agua que lo forma se renueva a cada segundo, ¿no? Las partículas no son las mismas hoy que hace un año. Los bordes se erosionan, cambian. Físicamente es un río completamente diferente. Sin embargo, por pura costumbre, le seguimos diciendo el Río de la Plata o el Támesis. Sigue siendo el mismo río para nosotros. O pensemos en una república. Esa es otra gran analogía. Claro, en una república los habitantes cambian. Algunos nacen, otros mueren. Las leyes se reescriben todo el tiempo. Los edificios viejos se tiran abajo para construir otros nuevos. En 100 años no queda absolutamente ninguna pieza material de la estructura original. Pero los lazos de causa y efecto entre las instituciones, la historia, el gobierno, nos hacen percibirla como la misma república. Exactamente. La continuidad está en la relación entre las partes cambiantes, no en una sustancia mágica de fondo. Somos un proceso continuo, no un objeto sólido. Y si lo cruzas con la psicología moderna, tiene un sentido profundo. O sea, Totalmente. no somos la misma identidad cuando estamos con amigos que en una entrevista de trabajo, ni pensamos igual hoy que a los 15 años. Nuestro yo es sumamente plástico. Muy plástico. Ahora bien, este nivel de escepticismo nos empuja hacia un precipicio existencial bastante grave, me parece. Un poco, sí. ¿En qué sentido decís? Y si no hay un yo inmutable, si no hay leyes lógicas que garanticen que el piso no va a desaparecer bajo mis pies de un momento a otro, y si mi mente es una máquina de inventar conexiones para tapar agujeros... Si te sentís flotando en la nada.
Claro, ¿qué nos detiene del caos absoluto? Si la razón es tan débil, ¿por qué no salir a la calle a hacer cualquier cosa, robar, lastimar a otros? El tema de la moral. Exacto. ¿Cómo fundamentamos la moral si no podemos confiar en la razón para dictar qué está bien y qué está mal? Bueno, esa es la estocada final al racionalismo de la época. Para esta corriente empírica, la ética no es un problema de álgebra. No se puede calcular el bien y el mal. Exacto. Hay un postulado central en esta visión que sentencia que la razón es y solo debe ser esclava de las pasiones. Es una frase fuertísima. Esclava de las pasiones. Porque la razón es inerte. Es excelente, digamos, para calcular la resistencia de un puente, para medir probabilidades o entender cómo interactúa un virus con el cuerpo humano. O sea, analiza lo que es, las cuestiones de hecho. Tal cual. Pero es absolutamente incapaz de impulsarnos a actuar. Mostrar que un puente está por caerse es un acto de la razón. Analizás la estructura y decís, esto se cae. Claro. Pero el impulso de correr para salvarte la vida nace del miedo, nace del instinto de conservación, no de un cálculo matemático. Entonces, si llevamos esto a la ética, el bien y el mal no son conclusiones a las que llegamos mediante la lógica. No juzgamos racionalmente que un asesinato está mal. No lo juzgás, lo sentís. Sentimos que está mal. O sea, la moralidad termina siendo una cuestión de gusto, de sensaciones internas. Exacto. Un acto nos produce placer o nos resulta útil de alguna manera. Y lo llamamos virtud. Nos genera dolor o rechazo y lo etiquetamos como vicio. Todo el andamiaje moral humano reposa sobre una base emocional. Pero a ver, si dejamos que la moralidad dependa puramente de lo que cada individuo siente, suena una receta perfecta para el egoísmo absoluto. Suena a anarquía. Claro, si robar algo me da placer a mí, entonces bajo esa regla yo lo llamaría virtuoso, aunque destruya al otro en el proceso. Bueno, ahí es donde entra un engranaje crucial de nuestra psicología empírica. Un mecanismo que nos saca de ese aislamiento emocional. La simpatía. Que en términos contemporáneos se acerca mucho a lo que hoy entendemos por empatía, ¿no? Sí, muy parecido. La simpatía es esta capacidad natural, casi automática, de sintonizar con los estados emocionales de los demás. Como si funcionáramos como una caja de resonancia. Exactamente. Es la razón por la que ver a alguien tropezar y golpearse re fuerte en la calle nos hace encoger los hombros y hasta sentir una punzada física. Hoy sí, ¿te duele un poco a vos también? Participamos de la desgracia o de la alegría ajena porque nuestra mente capta la expresión externa de esa emoción y por hábito empírico recrea internamente la idea de ese dolor con tanta vivacidad que se vuelve una impresión real en nosotros. Claro, es un mecanismo instintivo, ¿no lo pensás? ¿No? Aprobamos la benevolencia porque ver a otros bien nos genera un placer simpático a nosotros mismos. Es el mismo mecanismo que explica por qué lloramos mirando una película. Totalmente. Racionalmente sabemos que es ficción. Sabemos que el actor está rodeado de cámaras, que hay micrófonos, maquillaje. Pero la imagen del sufrimiento es tan vívida que la simpatía bypassea a la razón. La salta por completo. Y dispara la emoción real de tristeza. Lloras de verdad. Ahora bien, si somos seres naturalmente empáticos, pero con una empatía que, seamos sinceros, tiene límites lógicos. Sí, obvio. Priorizamos a nuestra familia frente a un desconocido en otro país. Exacto. Si es así, ¿de dónde sale una estructura tan rígida y universal como la justicia? Porque solemos asumir que la justicia o la propiedad privada son casi leyes naturales. Verdades cósmicas incuestionables. Sí. Bueno, ese es otro mito que cae derribado. La justicia no está escrita en las estrellas, ni es un instinto primario de la naturaleza humana. ¿Y qué es entonces? Es una virtud 100% artificial. ¿Artificial? Sí, una tecnología, una invención creada por nosotros por pura necesidad práctica. Y nace fundamentalmente por la intersección de dos factores, nuestra psicología humana y la economía del mundo material en el que vivimos. Ah, claro. Porque nuestra empatía es finita. Esto de la generosidad limitada que decíamos. Exacto. Y por otro lado, los recursos de la naturaleza son escasos. No alcanza para todos. Si viviéramos en un mundo de abundancia infinita, imagínate, donde lloviera pan todos los días, Ojalá. donde el clima fuera perfecto y hubiera espacio ilimitado para cada individuo, la idea de propiedad privada sería un absurdo total. Claro, no habría leyes sobre la propiedad porque nadie necesitaría acumular ni reclamar que algo es suyo. Si podés agarrar otro pan del piso cuando quieras, tampoco habría necesidad de tribunales de justicia, ni de contratos.
De igual modo, si fuéramos seres infinitamente benevolentes y amáramos a absolutamente todos los desconocidos tanto como a nosotros mismos, la convivencia se regularía sola. Tal cual. La justicia surge como un sistema de reglas artificiales que inventamos justamente para no matarnos entre nosotros en la competencia por bienes que son escasos. Es interesantísimo. Y esto nos lleva a un concepto gigantesco que se desprende de todo este análisis y que condiciona cómo argumentamos hasta el día de hoy. La famosa falacia naturalista. O la guillotina de Hume. La guillotina, sí. Es este error enorme de mirar cómo funciona la naturaleza y tratar de deducir automáticamente cómo deberíamos comportarnos. Ese es el salto ilegítimo del ser al deber ser. La razón solo nos permite observar cuestiones de hecho, como dijimos. Por ejemplo, observamos empíricamente que en la naturaleza los animales más fuertes y agresivos se comen a los más débiles y acaparan el alimento. Eso es un hecho biológico. Es lo que es. Claro, pero deducir de ahí una regla moral. O sea, decir, por lo tanto, en la sociedad humana moderna, los más fuertes o más ricos deben aplastar a los más vulnerables porque es lo natural. Es una trampa argumentativa gravísima. Exacto, porque la observación de los hechos es completamente inerte, no contiene ninguna obligación moral en sí misma. O sea, las obligaciones morales, las leyes, el concepto mismo del deber, son construcciones nuestras. Completamente humanas. Es la mente proyectando pasiones, proyectando miedos y deseos de utilidad sobre los hechos desnudos. El universo material no tiene preferencias morales. El universo solo es. Nosotros somos los que pintamos ese universo con colores éticos para poder convivir en él. La verdad, este recorrido completo es una bofetada al ego humano. Sí, es tremendo. Te deja un poco regulando, sí. Porque, a ver, resumiendo, la razón deductiva queda arrinconada en el mundo abstracto de las matemáticas. Sí, la matemática es lo único seguro. Y la ciencia empírica, todas nuestras predicciones sobre cómo funciona el mundo, se sostiene apenas con alfileres gracias a la costumbre y al hábito. A la pura repetición. Los objetos que nos rodean existen como una película editada por la imaginación para tapar los baches. Nuestro sentido de identidad, nuestro yo, resulta ser un flujo transitorio de emociones sin un núcleo sólido. Como el río. Y encima de todo esto, nuestra moralidad no está guiada por principios universales e infalibles. Sino por fluctuaciones emocionales y empatía instintiva. Es totalmente entendible que el propio autor de estas ideas confesara que al sumergirse mucho en esta lógica, caía en una melancolía filosófica insoportable. Y sí, un delirio donde parecía dudar de absolutamente todo. El vértigo de darse cuenta de que caminamos sobre el aire. Pero lo fascinante de la historia es cómo él mismo resolvía ese delirio existencial. A ver. La solución no era encontrar una ecuación mágica que le devolviera las certezas matemáticas. La cura era abandonar la reflexión por un rato. Bajar a la tierra. Claro. Cerrar los libros, salir a jugar al backgammon con amigos, cenar, reírse un rato. Y de repente, las conclusiones tan frías de la filosofía empezaban a parecer ridículas frente a la intensidad del mundo real. Es que la propia naturaleza humana, ese instinto básico, se encargaba de curarlo del escepticismo extremo. Está diseñado para la acción. Para la conexión social y para la supervivencia, sin dudas. Las pasiones y el instinto terminan imponiéndose siempre sobre la duda racional. Y eso, lejos de ser deprimente, me parece que nos deja una perspectiva increíblemente aliviadora. Es liberador. Desarmamos toda la certeza racional que creíamos tener solo para darnos cuenta de que la vida humana en realidad no la necesita. No hace falta. Quizás el hábito constante que nos hace confiar ciegamente en que el sol saldrá mañana. O la ficción mental que nos regala un yo continuo a pesar de nuestros cambios constantes. Y nuestra empatía, que es visceral y subjetiva. Claro. Quizás todas esas cosas no son fallas en nuestra programación o límites tristes que tenemos que lamentar. Son herramientas. Cumbre absoluta del universo y aún así poder disfrutarlo. Hasta la próxima.